Estamos con la licenciada Silvina García. Ella es especialista en apraxia. Trabaja actualmente en el Policlínico de San Justo, en el sector de pediatría y neonatología. Realiza las autoemisiones acústicas. Y bueno, ella tiene una formación en la técnica Prompt, Bridging y DTTC. Actualmente también es docente universitaria en la Universidad de Flores. Te queríamos preguntar qué es la apraxia, para empezar a conversar sobre el tema, y bueno, nosotros qué podemos observar en los niños que padecen de esta condición. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La apraxia del habla infantil es un trastorno motor del habla, ¿sí? Es poco frecuente, la realidad es que la incidencia es 1 de cada 1000 niños. Sí, es verdad que ahora se empezó a hablar un poco más de apraxia, por eso está bueno este podcast como para poder difundir acerca de este diagnóstico y, digamos, las características que presentan los niños son dificultad sobre todo con las vocales, también con algunas consonantes. Tienen dificultad a la hora de juntar los sonidos, ¿sí? Con la coarticulación, ¿sí? La mayoría de las veces los papás te dicen por separado la palabra la dice bien. Por ejemplo, no sé, papi. El nene, la mamá me dice pa, lo dice perfecto, pi lo dice perfecto, pero a la hora de juntar las sílabas, de juntar los sonidos, aparece la dificultad. Entonces el nene puede distorsionar totalmente la palabra, ¿sí? Porque la dificultad está en planificar y programar los movimientos para hablar, ¿sí? Por ende también la prosodia, ¿sí? Puede ser que el acento esté alterado, ¿sí? Puede ser que el nene diga papa en vez de papá, ¿sí? Y que esas son como las características principales. Claro. Y estábamos hablando antes que hay nenes con estas dificultades que llegan a los 5, a los 6, sí, sin lenguaje o sin habla, sí. Sin habla más que sin lenguaje, y recién en ese momento consultan. Sí, puede pasar que hay como distintas posibilidades. Puede ser que a veces pasa, los pediatras te dicen que esperes, que ya va a hablar, están esos casos. Después hay otros casos que los nenes tuvieron fono, pero como este trastorno necesita una terapéutica, o sea, una atención una terapia motora, un tratamiento motor, lo que pasa es que el tratamiento convencional de fonoaudiología no es efectivo. Claro. Entonces, son niños, muchos de mis pacientes, las mamás te dicen, por ejemplo, tienen 5 o 6 años. Fueron a fono los años anteriores, pero no avanzan. Entonces, los padres, sabemos que acá en Argentina hay mucha dificultad de conseguir fono por la alta demanda que hay. Hay pocos profesionales, ahora se están formando en apraxia. Entonces, es como que hasta que llegan con el profesional indicado, pasa esto que los nenes tienen entre 5 y 6 años. Claro. Y recién ahí empiezan, en el mejor de los casos, con una terapia adecuada a sus necesidades. Y ya te encontrás que el nene se tiene que alfabetizar, ¿no? Claro, como que le faltaron todas las etapas previas para después pasar a la alfabetización. Y sería recomendable que un niño que tiene apraxia vaya a fonoaudiología a hacer este tipo de terapias motoras más de una vez por semana. Sí, o sea, desde lo que plantea la evidencia científica te dice que lo ideal sería, los estudios lo que dicen es 2 veces por semana. Volvemos a lo mismo, por lo menos desde mi postura tenemos que tener en cuenta que en Argentina, a nivel económico también tenemos que ver la solvencia económica de los padres y también si consiguen un turno con una fonoaudióloga o un fonoaudiólogo especialista en apraxia. Entonces, muchas veces las obras sociales no cubren la frecuencia de 2 veces por semana o, como decía, a veces se dificulta esto de conseguir un fonoaudiólogo. Entonces, yo en lo personal a lo que apunto es, obviamente que lo ideal sería 2 veces por semana, pero apunto mucho a la familia, ¿sí? La realidad es que yo, como vos decías, trabajo en el hospital, en el Policlínico de San Justo, y, por ejemplo, mis pacientes yo los puedo ver una vez cada 15 días, una vez por mes. Entonces, hago mucho hincapié en las familias. Entonces, en la terapia, los papás pasan, ponemos objetivos de palabras para practicar en el hogar y les muestro videos, les muestro cómo practicar, porque lo importante es que exactamente practiquen todos los días. Entonces, eso de repente, obviamente que la práctica tiene que ser positiva, lo ideal es que lo practique con una fonoaudióloga, pero bueno, también puede pasar que lo practiquen en la casa. Hay muchos papás que a raíz de aprender acerca del diagnóstico se capacitan, obviamente que hay familias muy comprometidas y eso hace que los nenes avancen, porque lo importante es que practiquen todos los días, eso sí es importante. Obviamente que si pueden ir a una terapia, sí va a ser lo mejor, pero teniendo en cuenta las condiciones
no solo acá en Buenos Aires, sino en el interior del país, que a veces hasta las distancias. Hay veces que la fonoaudióloga queda a 200 kilómetros. Entonces, por eso lo importante de este podcast es poder concientizar a las familias y muchas papás te piden herramientas de decir, bueno, ¿cómo lo ayudo en casa o qué puedo hacer? Claro. Entonces, eso es importante también. Sí, el objetivo principal es poder difundir sobre estos temas y que puedan acercarse a tiempo, ¿no? Que no pierdan tantos años de la infancia, que es cuando más, o sea, mayor plasticidad cerebral hay. Yo te iba a preguntar, vos me habías comentado que no hay ley en Argentina sobre No, exacto. apraxia. Hoy justo, hoy es 14 de mayo, que es el Día de la Concientización de la Apraxia a nivel internacional. En Argentina, por el momento, hay proyectos de leyes, pero no se concretó nada. Sí, en Chile hace muy poquito hay una asociación que se llama Soy Apraxia, que son un grupo de mamás de niños con apraxia. Pudieron lograr que la ley se apruebe, entonces lograron que el 14 sea en Chile el Día de la Concientización de la Apraxia. Claro, vamos a mostrar acá Eso por lo menos es lo que le traje de regalo. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un flyer que hice yo para el consultorio, para el hospital, para empezar a difundir acerca del diagnóstico. Muy bueno. Esto. Sí. Bueno, en relación a lo que veníamos hablando de la ley de apraxia, yo te quería consultar cuáles eran las preguntas más habituales de los padres en relación a esta problemática. Acá vos en el flyer pusiste los mitos y en realidad lo que pasa. Acá dice, por ejemplo, mi hijo nunca va a poder hablar. Sí, esa por lo general suele ser una de las preguntas que casi todos los papás, es como el denominador común de que los padres tienen el miedo, obviamente, que si los hijos no, van a hablar, y también esto de, por el término apraxia, por el prefijo a, si eso quiere decir como nulo lenguaje o nula habla. Con respecto a eso, obviamente que este diagnóstico, ya está en el flyer de eso también, se lo puede llamar como apraxia del habla infantil o también lo podemos encontrar como dispraxia verbal. Muchas veces los papás reciben ese diagnóstico, entonces piensan que son diagnósticos diferentes y no, son sinónimos. Y la realidad que la apraxia, como está en inglés, la palabra, digamos, apraxia del habla infantil, se hace como esa traducción del diagnóstico, entonces puede confundir a que es nulo, pero la realidad es que no es nulo el habla, sino que hay una dificultad en esto, en la planificación del habla, básicamente. Por eso muchas personas optan por llamarlo dispraxia verbal, prefieren optar por ese nombre. Pero lo importante de eso es que los dos significan básicamente lo mismo. Claro. Y que depende, yo un poco lo que explicaba ahí en el flyer es eso, que depende mucho, hay distintos niveles de severidad. Entonces, puede ser que si el grado es más leve, obviamente que el diagnóstico lo va a colocar, es un diagnóstico fonoaudiológico, por ende la incumbencia es de los fonoaudiólogos, diagnosticar y tratar. Nosotros los fonoaudiólogos cuando hacemos la evaluación podemos indicar la severidad, entonces obviamente que uno no va a poder hacer un pronóstico de cuándo va a hablar o cuándo va a decir cierta cantidad de palabras, pero sí obviamente que con el tratamiento los niños mejoran. Obviamente que si es un caso más bien severo o hay comorbilidad, a veces se da de manera conjunta con otro diagnóstico, como puede ser autismo, síndrome de Down. Entonces, obviamente que los desafíos van a ser diferentes y el pronóstico va a ser diferente, pero la realidad es que con un tratamiento, y como vos decías, temprano sobre todo, obviamente que el pronóstico es súper positivo. Puede ser que de más grandes, de adolescentes, tengan dificultad con cierta palabra que tengan que aprender más que nada desde lo académico en el secundario. Claro. Pero obviamente que ellos, si uno les da las herramientas de cómo practicar la palabra, lo pueden generalizar y aprender las palabras básicamente. Claro, como que van tomando herramientas de las terapias. Claro, es que vos decías, sí, la realidad es que si bien ahora no está clasificado como una condición, la realidad es que la apraxia al niño lo va a acompañar toda su vida, no es que el niño se va a curar, siempre te va a acompañar el desafío. Lo importante es tanto que los padres y los niños tengan herramientas para saber cómo planificar los movimientos y a través de la práctica repetitiva lo que hace es que ya aprende ese patrón de movimiento y la palabra después se aprende y se generaliza, así no hay mayores dificultades. Claro, y aparte yo estaba pensando en relación a los padres cuando les dan un diagnóstico, ¿no? Como que lo primero que hacen es ir a internet y buscar. Sí, los padres, lo que sucede también la mayoría de las veces es, cuando les dan el diagnóstico, aparece mucha ansiedad y preocupación porque, comienzan con esta búsqueda de, un fonoaudiólogo que atienda apraxia. Entonces, primero es un fonoaudiólogo con orientación neurolingüística que tenga disponibilidad. Y hay que sumarle también ahora de que esa persona
esté formada en apraxia o tenga el interés de comenzar a formarse. Entonces es como que los padres, por lo menos cuando llegan con alguna consulta por redes sociales o por email, tienen un grado de ansiedad y de preocupación bastante alto. Y es como decís vos, comienzan con la búsqueda en Internet y a veces esto en Internet uno puede encontrar un montón de información. Entonces siempre está bueno como consultar con un fonoaudiólogo para saber y poder hablar acerca de lo que genera en la familia el diagnóstico. Sí, y también está bueno porque muchas veces también son necesarias otras terapias, Sí. como terapia ocupacional, ¿no? Si bien el motivo de consulta es que, como la punta del iceberg es que el paciente no habla y obviamente que los papás le dan mucha importancia a que obviamente desean que su hijo hable, como decís vos, a veces necesitan terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología. Entonces, mismo para la evaluación, a veces uno hace la interconsulta con alguna otra especialidad para ver si luego después también necesita. Por eso también es importante difundir eso, ¿no? Que la interdisciplina y la derivación. Porque hay veces los papás, por no conseguir fono, hacen que el hijo comience con alguna otra terapia pensando que puede como compensar. A mí hace poquito me pasó que la mamá de una paciente había empezado psicopedagogía porque no conseguía turno con fono. Una vez que consiguió conmigo turno con fono, automáticamente la sacó de psicopedagogía, ¿no? Y es una nena que necesita tratamiento también. Entonces, hablé mucho yo con la mamá de por qué necesita psicopedagogía y que no es lo mismo que fono. Y bueno, obviamente que ella me decía, bueno, pero yo quiero que hable, ¿no? Pero bueno, es una niña ya de 4 años que hay que empezar a alfabetizarla. Entonces, también es importante en esto, ¿no? De no solo fono, sino también si el nene necesita un espacio de psicología, porque muchas veces, como decíamos, ¿no? El nene tiene 5 o 6 años y no habla. Y obviamente que esto se va a manifestar en la conducta, o hiperactividad, o al contrario, mucha tristeza a veces se ve en los nenes. Porque si el nene solamente tiene apraxia del habla infantil, la comprensión está conservada. Entonces son nenes que se dan cuenta que les cuesta hablar y están atravesados por un montón de cuestiones emocionales. Entonces también eso es importante difundirlo y hablar acerca de que muchas veces es necesario hacer una interconsulta con psicología, ¿sí? Porque a veces es como que los papás te dicen, bueno, pero si no habla, ¿para qué tiene que ir a la psicóloga, no? Entonces, esto, mucha comunicación con las familias de la importancia de las distintas especialidades y del trabajo en interdisciplina entre todos, ¿no? Claro, porque muchas veces los papás o las familias no comprenden por ahí de qué consta la dificultad. Entonces está bueno, reitero, ¿no? Como poder difundir de qué se trata esto que le pasa por ahí al hijo de cualquiera de las personas que están mirando este video, para poder después, una vez que ellos puedan comprender, digamos, ir a consultar a quien sean, o sea, en este caso a la fonoaudióloga, ¿no? Pero si los demás profesionales, como por ejemplo los psicólogos o los terapistas ocupacionales, también tienen la capacidad de derivar. Entonces, por ahí acercarse a quien tengan acceso y después... Sí, por eso es importante como estos espacios de difundir, para difusión, para que también otras especialidades sepan qué es la apraxia, porque imagínate que si entre los fonoaudiólogos a veces está la confusión de que si la dispraxia verbal es distinto o igual a la apraxia, imagínate para una maestra o para un pediatra o para una psicopedagoga que nunca escucharon el diagnóstico. Entonces es como que es buenísimo este espacio así para difundir, para que por lo menos decís, bueno, sabemos qué quiere decir y entonces medianamente sé a dónde tengo que derivar o qué hay que hacer para poder ayudar a ese niño. Claro. Bueno, y yo también te quería consultar sobre las posibles terapias que existen para tratar esta patología o esta condición. Sí, otra de las cosas que sucedió en la Argentina es que ahora los pediatras, neurólogos que saben acerca de la apraxia derivan solamente a terapia PROM, que es una terapia que efectivamente se utiliza para apraxia. Fue una de las primeras que llegó al país para formarnos a nosotros los fonoaudiólogos. Entonces, por eso es como bastante conocida, pero la problemática que hay ahora es que esta formación es en dólares para nosotros los fonoaudiólogos. Por eso muchos fonoaudiólogos no pueden acceder a capacitarse con esa técnica puntualmente, ¿no? Entonces es importante difundir que no solo es PROM, sino que también hay otras, como puede ser DTTC. ¿Sí? DTTC uno puede acceder a formaciones gratuitas. ¿Sí? Hay 2 niveles que son gratuitos, que si bien están en inglés, uno los puede traducir los subtítulos con YouTube. Entonces es otro tipo de técnica
También está la técnica que es REST. O sea, hay distintas técnicas para, para este trastorno. Y siempre, por lo menos mi consejo para los papás es que busquen terapeutas fonoaudiólogos que se dediquen a apraxia. Más allá, porque a veces buscan que sea PROM. Entonces, claro, más allá de la técnica. Claro, porque pasa eso, que no consiguen, entonces aumenta más la ansiedad y la frustración y de repente ahora que hay cursos, por ejemplo, yo brindo cursos a profesionales, entonces los fonoaudiólogos tienen herramientas para poder abordar a los pacientes. Entonces, porque la realidad es que volvemos a lo mismo, si uno necesita buscar un fonoaudiólogo neurolingüística, que haga la orientación neurolingüística, que tenga disponibilidad y que tenga PROM, y la verdad que es muy complicado. Entonces, por lo menos mi consejo es buscar profesionales que estén capacitados en apraxia, no tanto en PROM. Puede ser PROM, puede ser DTTC, pero sí que sepa de la problemática, ¿no? de la apraxia. Si bien ya dijimos que a los padres, ¿no? A las familias que se acerquen a los profesionales para pedir ayuda, ¿qué otras sugerencias u otros consejos podemos darle tanto a los padres como a los docentes? Siempre, obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tiene un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga, es trabajar en interdisciplina y consultar a modo, digamos, general, tanto para las familias, para los terapeutas, para los docentes, es trabajar cuestiones básicas de comunicación, como respetar los turnos, tratar de no interrumpirlo, ¿sí? Tratar de darle espacio para ayudarlo a que pueda decir la palabra, ¿sí? Tratar de no apurarlo o no hablar por él. Otra estrategia puede ser, sí, una de las que tratar de no hacer es segmentar en sílabas, porque a veces pasa eso que obvio que uno, por querer ayudar, dice, bueno, lo separamos en sílabas, tomate. Y como justamente en la praxia los nenes tienden a hacer eso, si uno fomenta eso, no está uniendo los sonidos. Entonces, ¿cómo unimos los sonidos? Es bajando la velocidad, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer de que siempre el nene nos mire a la boca, nos ponemos a su altura y bajamos la velocidad. Y podemos alargar las vocales. Esas son herramientas que le podemos ir dando y sobre todo bajar la velocidad. Y que el nene mire mucho la boca para copiar los movimientos, ¿sí? Entonces, también los docentes pueden utilizar apoyos visuales, como son los articulemas, para si están trabajando las vocales, poder colocar los articulemas para que lo ayuden. Pero siempre, sobre todo, mirar que el niño pueda mirar mucho la boca del adulto, bajar la velocidad y alargar las vocales son como las recomendaciones básicas, sumado a esto de respetar los turnos, porque a veces pasa que los papás te dicen que la dinámica en el hogar es que sí, no respetan los turnos de conversación en general, le terminan la frase o la palabra. Entonces también cuestiones básicas de comunicación son necesarias para poder acompañar al niño. Claro, como que si bien es una dificultad del habla, Atraviesa, sabemos que como fonoaudiólogos va a atravesar no solo el habla, sino el lenguaje y la comunicación, cuestiones básicas de comunicación y que obviamente a veces los papás no lo saben, entonces con sugerencias como muy puntuales como esto de bajo la velocidad de también uno en el día a día, obviamente, capaz que por hacer las cosas rápido, tratar de tomar más tiempo y también enseñar la lentitud y darle el tiempo para que él pueda decir la palabra como le salga. Eso a veces son pequeñas indicaciones que ayudan mucho a la diaria, ¿sí? Porque uno sin querer lo termina haciendo, ¿sí? O le dice, bueno, decilo más rápido o separa en sílaba. Entonces tiende uno a hacer eso y obviamente eso lo que hace es no lo favorece, al contrario. Claro, como que no, si el chico va al tratamiento y la fonoaudióloga dice o indica determinadas pautas y después va a la escuela. Y es que es práctica negativa. Claro. Entonces ahí lo que pasa es eso, exactamente, es que el nene no termina como afianzando la palabra. Entonces, por eso, como seguramente el paciente no va a poder hacer más de una vez por semana, es súper importante la comunicación entre todos, porque ya si la maestra toma, obviamente que no va a ser una fonoaudióloga, pero toma las sugerencias, la psicopedagoga lo mismo, y los distintos actores, digamos, de la vida de ese niño, y hacen la diferencia que todos manejen por lo menos las mismas pautas de comunicación. Como nosotras dos que somos fonoaudiólogas, queremos pedirles a los equipos de conducción o a los docentes que se comuniquen con los profesionales que atienden a esos niños porque es como que cambia completamente. Sí, yo creo que a veces no sé si los docentes como que no toman, lo mismo los pediatras, no toman dimensión de la importancia que tienen en la vida de las familias, porque muchas veces los papás obviamente como dicen, no, el pediatra me dijo que no consulte, que espere, ¿no?
Entonces, a veces los papás obviamente depositan como mucho, tanto en los docentes como con los médicos, con los pediatras. Y a veces a mí me pasa que me encuentro, sobre todo donde vivo yo, en La Matanza, con escuelas que no son muy inclusivas o no son inclusivas, y eso también les pasa a las familias que se encuentran con docentes que no, por ejemplo, me pasó el año pasado que no querían hablar, la docente no quería comunicarse con la fono, y es difícil, obviamente no hay un equipo en esa escuela, no en todas las escuelas, sobre todo del conurbano, hay equipos sobre todo de gestión privada, no hay equipos de orientación. Sí, obviamente se ve que en las escuelas de gestión pública hay mayor interdisciplina porque tienen equipos, pero las que son de gestión privada no. Entonces uno se encuentra con una pared que la docente de repente no quiere, o mismo directivos no quieren hablar con los profesionales que atienden a ese alumno. Entonces, como decís vos, es sumamente importante difundir para tratar de que eso cambie. Sí, más que nada por los chicos, que en realidad lo estamos haciendo por Sí, eso. porque obviamente la praxia, esto, ¿no? La punta del iceberg es que el nene no habla, pero al nene lo atraviesan, eso hoy por hoy se están haciendo investigaciones de todo lo que conlleva más allá de lo motor, ¿no? Lo emocional, como esto de que los nenes están tristes o presentan problemas de conducta, cuestiones de habilidades sociales, son niños que, como ya desde muy chiquitito, ya desde bebé, uno sabe que no hubo un buen balbuceo, son niños que a nivel de pragmática también fallan. Entonces, obviamente que después, cuando empiezan a hablar, eso yo lo estoy notando ahora, que cuando mis pacientes empiezan a hablar, cuesta mucho de que puedan generalizarlo en el jardín o en otros ámbitos. No saben cómo hacer amigos, en la plaza les da vergüenza hablar, porque como tienen mucho registro de lo que les pasa, les da vergüenza. Entonces no participan por ejemplo, tenía un nene que en la plaza no jugaba, se quedaba sentado al lado de la mamá. Entonces, también habría que, vamos a ver ahora en los próximos años, pero nada, esto, en la interdisciplina, y también que sean nenes que tengan de repente un taller de habilidades sociales o un espacio para poder practicar estas cuestiones de habilidades sociales que en el 1-a-1 con la terapia a veces no se puede. Sí, quería hacer como la mini traducción de lo que es la pragmática para nosotros, sí. En realidad para el público, ¿no? En general, la pragmática es el uso que le damos al lenguaje, ¿no? Tenemos el contenido, la forma y el uso. El uso es cómo uno utiliza el lenguaje en contexto social, para más o menos que se entienda exacto. de qué estamos Y hablando. se desarrolla desde que el bebé nace, con el llanto. Entonces, si ya los niños sabemos que desde la investigación se sabe que son niños que el balbuceo no hubo ese feedback con los padres, ya desde ahí se empieza a ver que hay dificultad con las vocalizaciones. Obviamente que estos son niños que después tiene que haber una estimulación en el hogar de este feedback que sea vocalizan, no tanto a nivel del habla, a nivel semántico que están diciendo, pero sí jugar a las vocalizaciones, porque les faltó de chiquitos. Entonces alguien tiene que trabajar todas estas cuestiones. Y ahora es como que las investigaciones están apuntando a eso y no solo porque por muchos años, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que más investiga sobre la praxia, siempre ¿qué terapia es la más efectiva? ¿Cuántos días por semana son la cantidad indicada? Y como que queda por medio relegado el tema de lo emocional, las habilidades sociales, académicas, y ahora es como que se está dando cierta importancia a eso. Como también son niños que están atravesados por un montón de cuestiones también de alfabetización, ¿no? Se ve que obviamente un niño que tiene apraxia tiene un riesgo mayor a tener también dificultades en el aprendizaje. Entonces, no solo enfocarnos en lo motor del habla, sino, si no es necesario una interconsulta con psicopedagogía para que lo evalúe, ¿no? Sí, y yo pensaba, no vamos a pedirle a un niño que corra, sí, todavía no gateó, ¿no? Lo mismo, como hacer este paralelismo. Darle tiempo de desarrollar todas las habilidades previas y no exigirle, por ahí es un mensaje más para los docentes en la escuela, ¿no? No exigirle al mismo nivel o cosas que no puede hacer, como darle el tiempo necesario. Y aparte que justo la praxia tiene dificultad con las vocales. Y yo digo, el nene llega con 5 años a la consulta sin poder hablar, sin poder vocalizar las vocales, y en el jardín el contenido son las vocales. Entonces, y la maestra no tiene ni idea de que justamente es lo que más, porque todos dicen, no, pero solo estamos viendo las vocales, te dicen. Claro. Pero justamente es lo que más le va a costar a un niño con apraxia. Entonces, por eso también la importancia de la comunicación del docente con el fonoaudiólogo para saber cómo ayudarlo. Y vos habías traído un libro. Sí, este libro lo compré ayer y lo llevé al hospital.
Y para cerrar, bueno, nada, este cuento es un cuento que se llama Escalera Tobogán. Si bien está enfocado, digamos, para niños con tartamudez, lo que me gustó del cuento es que es bastante general y habla del habla. Entonces, porque lo que sucede es que no hay muchos cuentos para niños con apraxia. Claro. Creo que en español, de nacionales, no hay. Si bien hay un cuento que está en español, que lo escribió Jordan, que es un joven adulto con apraxia, que vive en Estados Unidos, el tema es que es muy difícil traerlo a la Argentina. Están en español, pero hay que traerlos con Amazon. Entonces, lo que nos pasa acá a nivel nacional es que no hay muchos libros para niños. Obviamente que podemos utilizar cuentos de emociones, cuentos que hablen de la confianza, ¿no? Un poco de empoderarlos. Y este cuento, si bien es para tartamudez, habla sobre el habla, ¿no? Y bueno, hay una parte que cuando está terminando el cuento, el protagonista, ¿no? Pide un deseo, y lo que me gustó cómo termina es que dice: que me tengan paciencia, que no se pongan nerviosos, que mis palabras están, que no me apuren, que van a salir, porque tengo muchas cosas para decir. Así que nada, me encantó. Está muy lindo. Me parece que eso, ¿no? Muchas campañas de apraxia apuntan a eso, de que todos los niños tienen una voz y que básicamente, bueno, nada, es como responsabilidad de los fonoaudiólogos ayudarlos a que puedan encontrar esa voz, ¿no? Un poco Claro. son esas las campañas que hay internacionalmente. Bueno, muchas gracias por venir Gracias por la invitación. y nos vemos. Gracias.